Muy buenas compañeros, bueno, pues como os comenté en el vídeo anterior, lo que estoy haciendo ya hoy es, por así decirlo, clasificar ya las parejas. Voy a poner, porque es que me he fijado que había muchas hembras ya arrancándose ellas mismas plumas, que ahora os lo voy a enseñar, y estoy cogiendo las hembras una por una y las estoy viendo que están pues perfectas, ¿vale? Tienen un tono, algunas más que otras, pero tienen un tono espectacular, ¿vale? Ahora os voy enseñando algunas hembras y algunos machitos, ¿vale? Porque las tenía aquí en la mano y bueno, voy a enseñárselas para que ellos también la vean, para que vean lo que estoy haciendo, que es lo que yo siempre hago antes de empezar la cría, ¿vale? El móvil está un poco a contraluz y no sé si lo llegaréis a apreciar bien, tampoco enfoca de maravilla, vamos a decirlo, pero bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Lo que yo voy a hacer. Os iré cogiendo algunos pajaritos para que los vayáis viendo, ¿vale? Porque es que yo ya he visto varios y están bestiales, ¿vale? Mira, os lo voy a enseñar, por ejemplo, esta hembrita. Y ahora lo que voy a hacerle, ya que son pájaros con mucha pluma y demás, va a ser cortarle la zona de aquí, ¿vale? Yo lo hago todos los años y a mí me va bien, ¿vale? Y lo voy a soplar a ver si sois capaces de verlo. Voy a ponerme por aquí a ver si hay mejor luz. No sé si llegáis a apreciarlo. Voy a cortarle las plumitas de aquí, que yo siempre lo hago, y a ver si a las hembras les suelo quitar menos. Bueno, corto un poquito de uña por si no la había cortado ya. Como sabéis, yo ya a todos les tengo hecha la crema que yo utilizo, que la hago yo mismo. En caso de que no lo hubiera echado o hubiera alguno que tiene un poquito de escamas, a ver si se puede ver ahí, o si veo que tiene un poquito de escama o el pico, veo el pico, tened cuidado también, el pico es algo delicado, se le aguanta bien la cabeza y le da un toquecito, ¿vale? Pico listo, esta canaria está perfecta de pata. Y ahora yo qué hago, un poquito por aquí, un poquito de pluma, ¿vale? Le recorto. ¿Por qué? Porque son pájaros de mucha pluma y puede que a la hora de pisar puede que a la hora de pisar pues le cueste un poquito más, ¿vale? Listo. Le cortamos ahí un poquito y vamos a ver si sois capaces de verlo ahora mejor. La barriga. A ver si podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Que quiero que lo veáis bien, bien, bien. Quiero que veáis también la diferencia de un macho y una hembra. Mira, esto es una hembrita, ¿vale? ¿Veis cómo tiene la barriguita? La reserva de grasa que tiene. La barriga es totalmente plana. A ver si leemos un poquito y lo ven mejor. Es complicado de ver, ¿vale? Y yo digo que aquí ahora mismo no tengo la mejor iluminación hacia el pájaro. Hay buena luz, pero no hay la mejor iluminación para que lo podáis ver, ¿vale? A ver si desde aquí se distingue un poquito mejor. Bueno, ahí lo veis, ¿vale? Canarias. Vamos a hacerlo ahora con un machito. Ya os digo, tiene una reserva de grasa espectaculares, ¿vale? Vamos a hacerlo con un machito. Esta ya la voy a echar con su macho. Le voy a dejar las tres orejitas. Pero ahora vamos a coger esta. Vamos a coger esta canaria. Pero es lo que yo os había dicho antes, mira. Como ya algunas, que se me están arrancando las plumas de ahí.
¿La veis? Ella misma se la arranca. Esta canaria estaba sola, ¿vale? Mira, la barriga ya se le puede ver. Cuando una canaria está en celo, la barriga ya se le puede ver, ¿vale? Mira. Fijaros, la barriga. Ya vais viendo que aquí se le va despejando la zona esta de pluma. Mira, fijaros. Solo con apartarla con la mano. A ver si quiere enfocar. Mira. Fijaros cómo está la canaria. Esta es la zona del culo, ¿vale? Fijaros cómo está. El culo está totalmente plano. Mira. Esta es la zona de la cloaca. Esta canaria, por ejemplo, yo ni le voy a pelar. ¿Por qué? Porque ya ella misma con el propio celo, fijaros. Esta es la zona de la cloaca. Es totalmente plana. ¿Veis? Y se le aburta mucho, se le pone como un botoncito aquí, más aburtadito. ¿Vale? Ahí la veis, una hembrita de mosaico. Estáis viendo cómo está la canaria, ¿vale? No es que todas estén así, pero fijaros cómo están las canarias. A las fechas en las que estamos, ¿eh? Esta canaria está que le echa el macho y en 10 días te pone un huevo. Voy a dejarla con su machito. Esta no tiene las uñas. Le voy a repasar un poquito las uñas, ya que estamos. Le repaso un poquito de uñas. Si tiene, sobre todo las de atrás, se le ponen un poquito más largas. Es normal, ¿vale? Yo, por ejemplo, a los jilgueritos, para no estar dándole tanto ajetreo con las uñas y demás, les tengo puesto unas lijitas en los palos. A los canarios no, pero ¿qué pasa? Que el palo de plástico, pues lo que hace es que no desgasta tanto, ¿vale? Entonces, bueno, no desgasta nada, entonces hay que estar cortándole las uñitas. La ponemos con su macho. Voy a coger otra para que la veáis también. Y os voy a enseñar la diferencia de un macho y una hembra. Hembrita, ¿vale? Hembrita blanca. Vamos a soplar en la barriga. Estáis viendo la barriga. Esta canaria está gorda, pero no tiene todavía mucho celo, ¿vale? No tiene celo porque todavía no tiene el vientre plano, de arriba a abajo. Una hembrita. Y ahora un machito, ¿vale? Fijaos a ver si lo veis hacia el trasluz. Fijaros el botoncillo que le sale ahí. Voy a dejar la hembrita, ¿vale? Voy a dejar la hembrilla. Que la hembrilla está de lujo. Voy a pelarle un poquito. Esto, pues, si no tenéis experiencia, no lo hagáis. Yo llevo haciéndolo esto mucho tiempo y para mí esto no... Bueno, no es que no lo hagáis, hacerlo con más cuidado. No vayáis a hacer como yo, que tengo ahora mismo aquí 2 pájaros en la mano y demás, ¿vale? Lo hacéis con cuidadito, más delicadeza. Así nos evitamos poder cortarle a algún pajarillo. Machito, de sobreaño. Macho que está bien tirando gordo. Le pelamos bien la zona. Siento que no podáis verlo bien, no se aprecia todo en la cámara, pero bueno, creo que os hacéis una idea, ¿vale? Toda la zona bien pelada, ya os digo. Que el macho está gordo, que se escapa. Cuanto más fácil se lo pongamos, mucho mejor, ¿vale? Normalmente suelen pisar igual. Yo he tenido machos que no se lo he hecho y suelen pisar igual.
bastante reserva de grasa. Fijaros la pechuga. La pechuga rojita, que no tenga aquí un hundimiento, como le pasa a muchos pájaros, un hundimiento. Hembrita de sobreaño, ¿vale? La 59 del 2020. Voy a cogeros otra. Ya digo que esta en concreto no recuerdo con qué pareja iba, la verdad. Tengo que coger ahora el libro que ya os tenía yo apuntado y ya soltarla. Lo voy a echar temporalmente con uno de los de arriba y ya le buscaré el sitio. Mira, otra hembrita, ¿vale? Del año pasado. Vamos a verle, esta seguro que tiene menos celo. Le voy a pelar un poquito para que lo veáis. Aquí yo no tengo por qué engañar a nadie, ni decir que mis pájaros están mejor, mis pájaros están peor. Yo tengo aquí pájaros más gordos, pájaros más delgados. Pero la hembra. A lo mejor la ves y dices, parece macho. Pero ahí veis ya después cómo tiene la barriguita plana, ¿vale? La barriguita totalmente plana, sale. Bueno, creo que os hacéis una idea, ¿vale? No voy a andar soplando aquí que me voy a quedar sin pulmones de tanto soplar. Y nada, compañeros, pues esto es un poquito lo que yo voy a hacer ahora. Cogemos igual que antes. Que enfoca regular. Uñita. Lo que tiene, anda grabando, que la gente se piensa que grabar no es trabajo, que solo es ponerte delante de la cámara y ya está. Pues esto haciéndolo así, tardo el doble que haciéndolo yo por mi cuenta, ¿sabes? Pero quiero que lo veáis, que el que no sepa aprenda y el que sepa se entretenga. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues eso, ¿vale? Que criticar es muy fácil y hablar de lo que uno haría o no haría sin predicar con el ejemplo o teniendo los pájaros de aquella manera. El que quiera criticar, que critique, pero que se mire ante un espejo y se dé cuenta que él tampoco hace las cosas tan bien, ¿vale? No lo digo por nadie en concreto, lo digo porque hay muchos compañeros que reciben críticas. Yo también recibo alguna crítica, pero lo que hay que ver es esto, ¿vale? Que yo creo que los pájaros están increíbles. Yo actualmente no estoy concursando, quizás para el año que viene concurse, y yo os digo que lo que importa es sobre todo, tenerlos a ellos bien, tenerlos a ellos en condiciones, críes de una manera, críes de otra, pero sobre todo tenerlos en condiciones, ¿vale? Que hay mucha gente que critica porque le echas una cosa o le echas otra y después ves todo a diario y da hasta pena, ¿vale? Bebederos con verdín, mierda hasta arriba, las cosas claras y el chocolate espeso, ¿vale? Hay que predicar antes con el ejemplo y hay que tener los pájaros en condiciones. Y no pensar tanto en si un pájaro come una cosa, si un pájaro come otra, si un pájaro se le echa una cosa o si un pájaro se le echa otra. ¿No vale? Que os fijéis en cómo están los animales antes de criticar. Nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.